Vamos a ir empezando entonces esta nueva jornada entre todos. Les contamos un poquito que hoy también tenemos así la idea de primero contar con algunas palabras de algunos de los referentes que nosotros apreciamos, porque es gente de nuestra facultad, de gente que siempre ha estado apoyando muchas de las cosas que hace la cátedra. Así que en esta primera instancia le vamos a pedir unas palabras a Nati Becerra, Natalia sería, ¿no? Natal. Nuestra directora de carrera de acá de la Facultad de Ciencias Sociales. Natalia. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Ya estuvimos compartiendo, hicimos como en la previa, una ronda de mates antes de empezar a escucharla a Cristina, que es un poco quien nos reúne hoy. En realidad, cortito, contarles a quienes es la primera vez que se suman, que esta iniciativa, como ya hemos venido comentando, es una iniciativa que surge de la cátedra, nosotros le decimos familia B, sí, familiarmente, pero se llama Teorías, Espacios y Estrategias de Intervención 3D, de la carrera de Trabajo Social de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, y se inscribe esta iniciativa también en iniciativas de otras cátedras de la carrera, que en este marco de pandemia, de vernos atravesados en nuestra vida cotidiana por la virtualidad, por el trabajo metido en nuestra casa, por nuestra casa metida en el trabajo, el cuidado, el estudio, la enseñanza. Teníamos como inquietudes de seguir generando en la medida de lo posible nuevas formas de encontrarnos, nuevas formas de enseñar y aprender. Hemos venido repitiendo en estos encuentros que nuestra carrera, nuestra facultad, cree que la enseñanza que nosotros y los aprendizajes que nosotros defendemos necesitan de la presencialidad, necesitan del encuentro cuerpo a cuerpo con los otros y las otras, porque hay efectividad, porque hay sensaciones, porque hay experiencia. Pero en estos contextos nos obligaron a recrearnos, ¿no? De poder sacar también la tecnología y la virtualidad algunos aspectos de riqueza. Por ejemplo, encontrarnos con compañeros y compañeras de un montón de otras provincias, de las universidades cercanas, de los países, hermanos. Entonces, realmente eso también nos enseña, ¿no? A flexibilizar algunas de nuestras posiciones iniciales, que por ahí las primeras resistencias nos abroquelan, y ahora hemos ido aprendiendo también a recrearnos en estos contextos de emergencia. Así que en ese marco es que pensábamos estos encuentros también decíamos, bueno, son dispositivos de enseñanza, aprendizaje y también de intervención social, y también una forma en que la universidad pública se hace cargo y asume el lugar que le toca, o que nosotros creemos que nos toca como universidad pública, como ciencias sociales, en ir generando interpelaciones, nuevas preguntas y nuevas formas, ¿no?, de responder y de construir el social, así genéricamente. ¿Qué tiene de hermoso y de novedoso este jueves? Como todo martes y los jueves que nos hemos ido encontrando, además de una invitada muy querida, cálida, cariñosa y muy generosa en sus conocimientos, pero además este confluir de un montón de actores, porque está el colegio de profesionales, bueno, ahí recién nombraron a Leo, también sumado a esta forma de articular y de pensar el intervenir y el formarnos a la vez, la oficina de graduados, graduadas de la facu, la cátedra y otros un montón de compañeros y compañeras docentes, colegas de distintas, ya vimos, de distintas localidades, y también especialmente a estudiantes, les estudiantes, no solo de la cátedra y de nuestra carrera, sino del resto de las carreras, porque nos han permitido sostener estos espacios también con enormes esfuerzos, y también encontrándose con otras formas de aprender, ¿no?, y de hacernos preguntas y de ponernos a nosotros y a nosotras en diálogo. Así que realmente es un mimo la posibilidad de encontrarnos acá, aún mediados por algunas pantallas, pero bueno, creo que es una forma también de resistir creativamente, ¿no?, y de reexistir, como dicen algunos. Así que bueno, nada, bienvenidos a todos.
todas, todes. Esperemos que sea una jornada riquísima, seguramente va a ser una jornada muy rica y que nos va a dar excusa para seguir encontrándonos pronto. No sabemos cómo, ojalá que sea con un abrazo. Si no, seguro también recreando estas formas y posibilitándonos que las acortando algunas distancias, ¿sí? Así que, bueno, gracias por invitarme, gracias por ser parte y gracias por estar ahí siempre pensando cosas creativas que permiten que salgamos de la rutina cotidiana, ¿no? De la gestión de una institución que si no nos embarca en una cosa medio automática, y entonces estos son bocanadas de aire y de ganas de seguir. Así que, bueno, que sea hermoso, aquí estaremos. Gracias, gracias Nati. Gracias, Cris. Bueno, muchas gracias Nati, muchas gracias por estar, porque ha estado todas las veces, así que te agradecemos mucho que estés hoy también. La idea ahora es contar con algunas breves palabras también, al igual que la semana pasada, de quien es responsable de la cátedra en este momento, que es Alicia Soldevila. Sí, buenas tardes. Nos reencontramos con muchos de los que están acá y que venimos desde varios jueves ya debatiendo, y también con otras y otros que se han sumado en este jueves para seguir, para sumar sus voces, ¿no?, a este encuentro que pretendemos que sea así, ¿no? Un encuentro de intercambio, un encuentro en el que podamos construir y tejer miradas, ¿no? Que nosotros denominábamos los debates actuales de nuestra profesión, ¿no?, del trabajo social en este contexto de crisis y mirando a la intervención con familias, y que en este contexto de crisis este espacio de lo familiar ha cobrado como una relevancia importante o se ha hecho visible, ¿no?, en lo que hace a las políticas y al trabajo de cuidado. Todos los jueves, aunque parezca repetitiva, pero como hay compañeros nuevos que se han sumado, nosotros volvemos a agradecer a la facultad, a la dirección de la carrera, a la oficina de graduado y al colegio, a nuestro colegio de profesionales, porque es desde el lugar donde nos referenciamos, ¿no? Y también es el lugar desde donde referenciamos este espacio de intercambio, de diálogo, desde donde construimos y nos sentimos acompañados. Y también siempre menciono el equipo de cátedra, porque hablo desde un lugar, pero en representación de un colectivo amplio, como les decía, diverso, donde están las docentes, pero están las adscritas y las ayudantes estudiantes, sin la cual nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. O sea, esta construcción, lo más bonito que tiene es que es una construcción colectiva. Y en eso también no podemos dejar de volver a mencionar y agradecer a Nelly, Nucci, a Nora King, porque en estos debates actuales nos han traído sus voces para seguir pensando los desafíos, ¿no?, en los que esta pandemia, este contexto nos enfrenta en los distintos ámbitos, ¿no?, en el estudio, en la intervención, en la vida cotidiana. Y hoy en especial a Cristina, ¿no?, a Cristina González, que nos acompaña y que vamos a poder seguir conversando, pero en este caso poniendo como especial énfasis en las políticas sociales, ¿no?, en este contexto de las pandemias. Y ahí decimos que en esta línea, ¿no?, en la que venimos conversando, siempre decimos que en este contexto aparecen viejos y nuevos discursos, ¿no?, que estamos y que disputan hoy, digamos, disputan en lo público en lugar del Estado. Me parece que es como fuerte, tanto en nuestro país como en otros países del mundo, ¿no? Estamos mirando el Estado y estamos disputando por un Estado que garantice derechos, ¿no?, que garantice derechos y que de alguna forma también visibilicen a las familias, a las mujeres, que en los contextos de crisis, ¿no?, en la historia, tanto de crisis económicas, sociales, políticas y sanitarias, ¿no es cierto?, fuertemente como en este momento se presenta, han sido una variable de ajuste, ¿no?, un lugar al que se ha apelado.
y sobre todo en discursos también de sectores que uno podría decir concentrados de poder, ¿no? Que fíjense que hay discursos en distintos países que uno escucha donde ponen como prioridad la defensa de sus propios intereses, ¿no? Aún en el marco de una pandemia. Y significando a la pandemia como una situación, bueno, que hay que transitarla y que los costos de vida humana, bueno, son inevitables. O sea, ese es un discurso que disputa con otro discurso, ¿no es cierto?, que es el de poder dar centralidad a la prevención, al control de esta pandemia, de las infecciones, que cuiden la vida como un derecho central, ¿no? Y un derecho central a garantizar por parte del Estado. Y bueno, y en esta disputa nosotros creemos que se disputan, se ponen en disputa proyectos, ¿no es cierto?, de Estado y de sociedad, y de relación del Estado y de la sociedad, y del Estado y las familias, ¿no? Y esa relación del Estado y la familia, las políticas públicas tienen un lugar central, o sea, porque materializan sentidos y lugares, ¿no?, ocupados por el Estado, por las familias, por la sociedad, en el cuidado y en la reproducción cotidiana de la vida social de la sociedad, ¿no? Y entonces uno dice, sí, transitamos una crisis mundial, ¿no?, que afecta todas las dimensiones de nuestra vida. Pero nosotros aún, sabiendo que estamos en una crisis, creemos que es un momento importante y central en nuestra historia para que desde los diferentes espacios sigamos debatiendo, sigamos disputando y buscando la articulación de las demandas, ¿no?, en torno a este lugar que decimos que entendemos que tiene que tener el Estado como garante de los derechos humanos, los derechos de ciudadanía. Las luchas, digamos, seguimos en ese campo, en las luchas por la redistribución de los recursos y la riqueza, hoy tan tremendamente concentrados en el mundo, ¿no?, por la lucha también del reconocimiento de las diversidades, de las otredades, ¿no?, que emergen y que luchan por un reconocimiento, y también por la incorporación de las perspectivas de género e interseccionalidades en las políticas públicas, ¿no?, que nos posibiliten caminar hacia ese sueño, hacia ese proyecto de construir sociedades más justas y más igualitarias. Y me parece que el tema que hoy nos trae acá es un tema central, y nos encontramos con una teórica, una referente del campo, digo, más allá del trabajo social, ¿no?, del campo de las ciencias sociales y políticas, como es Cristina, ¿no?, Cristina González, y que le agradecemos mucho que nos permita, bueno, enriquecernos con sus aportes. Alicia, gracias. Exceden tus palabras, mis posibilidades, capacidades. Gracias, Alicia. Recuerden que la idea es tener una modalidad de trabajo similares a los encuentros anteriores, donde vamos a poder ir haciendo preguntas por chat. Igual por chat se les va a pasar los links por los cuales pueden inscribirse para solicitar certificados de la presencia en este encuentro. Como algunos han preguntado, les comentamos que los certificados se van a generar una vez terminado el ciclo, así que ahí vamos a tener en cuenta la participación en los diferentes encuentros y se va a certificar por el ciclo o por encuentro. Y bueno, digamos, recuerden que pueden participar tanto en el chat como después también vamos a habilitar la posibilidad para que de alguna manera también puedan ir intercambiando a partir de la apertura de micrófonos, ¿no? Y bueno, el tema de hoy son las políticas sociales en el marco de la pandemia. Sabemos que necesitamos pensar estas articulaciones entre políticas sociales y familia, que esto ha sido una gran preocupación en todo nuestro ciclo. Sabemos que este tema de la pandemia nos genera muchas incertidumbres y hay que ir despejando el campo para ver en qué situación estamos, y para eso hemos convidado particularmente hoy a Cristina, que siempre nos ha sorprendido y nos ha hecho grandes aportes y contribuciones para pensar
no solo esto de políticas sociales en un marco amplio, sino que ha participado mucho también en esta conexión con familia, ha sido parte de la Cátedra de Familia por mucho tiempo también, creadora de muchas de las líneas que hoy se siguen dando en temas de familia o en temas de políticas sociales. Así que sabemos que sus aportes han sido muy importantes en todos los campos, desde inclusive con su presencia, con todo lo que ha traído a partir de lo que ha hecho en sus doctorados que han dado también realizando, sus aportes en posgrado, sus aportes en muchos cursos que todos hemos tenido muchas veces posibilidades de participar y de escuchar a Cristina, como sus aportes en investigación y como aportes que hoy todavía siguen vigentes, ¿no? O sea, digo, Cristina hoy también está ayudando en la facultad a construir un instituto para seguir pensando esto de qué tipos de aportes se vienen haciendo desde las ciencias sociales y desde la profesión también para esta cuestión que tiene que ver con sociedad de intervención social. Así que sabemos que Cristina ha hecho muchos aportes, así que sin mucho más que decir y con todo el agradecimiento, la vamos a presentar a Cristina González entonces. Bueno, me han emocionado, realmente. Tanto algunas presencias que aparecieron que hace muchísimos años, ¿no es cierto?, de que con quienes no tengo contacto, y bueno, las palabras de ustedes, gracias a Nati, gracias a Alicia, gracias a Eduardo, gracias a todo el equipo, ¿sí? Que realmente, bueno, sí, es poco insistir en la importancia de estos encuentros que han generado, francamente, en estos momentos de aislamiento social obligatorio, preventivo, que en algunos casos se está flexibilizando, y bueno, realmente sí, muy, muy agradecida de estar en esta instancia, digamos, de la cátedra, una cátedra con la que yo tengo un vínculo muy especial, porque sí, como dijo Eduardo, estuve muchos años en ella, trabajando en la docencia y en la investigación, y con quienes nunca nos apartamos del todo, porque además compartimos algunas actividades y muchas actividades en la facultad, ¿sí? En la ahora facultad, ex Escuela de Trabajo Social, ahora Carrera de Trabajo Social y ahora Facultad de Ciencias Sociales. Y ahí sí es cierto, lo último que voy a decir es que estamos trabajando, hemos creado un instituto para seguir, digamos, apostando a articular actividades de investigación, de docencia, de extensión, en la cual el trabajo social trae una trayectoria muy importante, y articular al grado, posgrado, también, ¿no es cierto? Así que es todo un desafío, que a pesar de que, bueno, o quizás justamente porque no estoy ahora comprometida directamente con las clases en el grado, bueno, he aceptado, ¿sí? Realmente. Bueno, Alicia, para dar comienzo a estas ideas que quiero compartir hoy con ustedes, bueno, debo decir que Alicia introdujo bastante varias de las cuestiones que yo voy a abordar ahora, ¿no es cierto? Que tienen que ver, sí, con esa el lugar de las políticas sociales hoy. Particularmente voy a pensar en estos momentos, ¿no es cierto?, de la pandemia, que se está haciendo hoy, bueno, y lógicamente voy a hablar de lo que más conozco,
que es lo que pasa en Argentina, pero que son situaciones muy similares a las que pasan en otros países de la región, con matices lógicamente en cuanto a las coyunturas sociales y políticas, ¿no es cierto? Y sí pensar en esta conexión, ¿no es cierto?, que es muy estrecha, entre el campo de las políticas sociales y lo que hacen las funciones sociales de las familias, ¿no es cierto? Lógicamente, voy a empezar por un lugar bastante común, es decir, reiterado, ¿no es cierto?, que es ¿qué nos ha, es decir, por algo además estamos tan preocupados y de comunicarnos y de compartir? Porque la pandemia ha puesto de relieve una serie de problemáticas, ¿no es cierto? Yo diría de rasgos que las sociedades en que vivimos, ¿no es cierto? Rasgos que son rasgos problemas de las sociedades en las que vivimos, como las desigualdades sociales, de género, ¿sí?, de etnia, de raza, y el deterioro muy acelerado de las condiciones laborales, ¿sí?, de las mayorías, que son producto en gran parte del desajuste, ¿sí?, entre lo que en clave neoliberal, ¿sí?, se consideran actividades productivas y lo que se necesita en realidad para tener una vida digna. Precisamente ese desajuste entre lo que los mercados, vamos a corporizarlos, ¿no es cierto?, dicen que es productivo, y lo que la vida necesita realmente para seguir existiendo. ¿Cuáles son? Está aquí puesto en realidad en cuestión la noción misma de producción. ¿A qué le llamamos producción? Esto se ha revelado, por ejemplo, en lo que hoy conocemos como actividades esenciales. Fíjense, de repente, ¿sí?, ¿a qué le llamamos trabajos esenciales? En el centro de las actividades esenciales están las actividades las tareas de cuidado, ¿sí?, están el sistema de salud, nada más ni nada menos, ¿sí?, está la provisión de alimentos, entre otras, para destacar aquellas más importantes. Y algo que ya lo dijo Alicia, y también a quienes escucharon a Nora se dedicó especialmente a pensar en el papel del Estado y no sé, a qué tipo de Estado, ¿no es cierto?, estamos enfrentados o nos enfrentaremos, pero también se reveló la centralidad del Estado. Algo que hasta hace muy pocos días, no mucho, yo le llamo días incluso, ¿sí?, y es decir, estaba denostado, obviamente, por el pensamiento hegemónico, que afortunadamente siempre parece que por ahí pierde su hegemonía, y no tanto que es el pensamiento, lo que conocemos como pensamiento hegemónico neoliberal, ¿no es cierto?, que es depreciar al Estado y su intervención, especialmente en materia de problemáticas sociales, ¿no es cierto? El Estado en el pensamiento liberal sirve y sirve mucho, y sirve mucho para justamente guiar y actuar con los intereses del capital financiero, ¿sí?, que por lo tanto son los intereses de un 1% de la población mundial, ¿no es cierto?, ya está dicho. Entonces se ha revelado esa necesidad del Estado. Lógicamente, en primer lugar, el Estado con su presencia a través de las políticas sanitarias, ¿no es cierto?, claramente cobró un protagonismo en los sistemas de salud pública, ¿sí?, que en nuestro país, y como en tantos otros, en los últimos años fueron muy deteriorados, ¿sí?,
Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos históricamente una de las políticas, el área pública de la salud, porque también tenemos la privada y tenemos la que nosotros llamamos de corte corporativo, expresado en las obras sociales, pero la salud pública, bueno, se ha ido justamente por la influencia de este tipo de recortes, fue una de las áreas más castigadas, ¿sí? Y hoy es sumamente necesaria, ¿sí? Entonces eso, en primer lugar, ha puesto el lugar del Estado. Pero bueno, no solo, ¿no es cierto?, en materia precisamente de salud, ¿no es cierto?, para enfrentar a la pandemia, sino también para dar cuenta de todos los efectos sociales, ¿sí?, es decir, económicos y sociales de la pandemia, es decir, que son aumentar, profundizar una crisis en la que ya venimos, hay que decirlo, no la trajo la pandemia, una crisis justamente de empleo, es decir, desempleo de grandes franjas de la población, ¿no es cierto?, que están viviendo con trabajos precarizados. Y realmente, bueno, ahora que a ciertas actividades se han paralizado, lógicamente se aumenta la masa de desempleados de manera exponencial y otras problemáticas que se están dando alrededor de las actividades laborales, diríamos. Entonces, yo lo que digo es que lo que se está poniendo de relieve es la importancia de las actividades e instituciones de reproducción social. Hasta aquí también subvaloradas, invisibilizadas. Yo digo que lo que nosotros llamamos como reproducción social, que ahora voy a decir de qué hablamos cuando hablamos de reproducción social, que es una categoría que no es casual que todavía no tenga la suficiente discusión alrededor y demás, y que son precisamente las teóricas feministas las que han contribuido desde hace años, desde los 60 por lo menos, vienen contribuyendo a expandir, a profundizar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reproducción social? La reproducción social abarca, diríamos, a todas aquellas actividades e instituciones, ¿sí?, que se requieren para sostener la vida humana, ¿sí?, que van desde procrear, la reproducción biológica, lo que conocemos como reproducción biológica, pasando por las actividades cotidianas de mantenimiento, esto es limpiar, lavar la ropa, etcétera. ¿Les suena? Todo lo que se hace fundamentalmente en el seno de las unidades domésticas, de los hogares, que tienden a coincidir con las familias, pero no siempre, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y las actividades de cuidado, yo las separo, ¿sí? Actividades de cuidado de las actividades del trabajo doméstico, ¿sí? Porque las actividades de cuidado son, en particular, tanto, digamos, del cuidado de las niñas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, ¿no es cierto? Como son también todas las actividades relacionadas con justamente derivado de ahí, con la salud de esas personas. O sea, que no solo cuidan, ¿sí?, las madres, padres, progenitores en general, sino que también cuidan profesionales capacitados para cuidar.
y en áreas específicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo en las áreas de la salud. El trabajo social, por cierto, no es precisamente de cuidado, pero es una profesión que está estrechamente relacionada con la reproducción social en este sentido amplio. Estamos hablando de sentido amplio. Ahora estoy describiendo lo que ingresa. Y la otra reproducción que algunas autoras llaman la reproducción de la subjetividad. ¿Qué es la reproducción de la subjetividad? Bueno, lo que típicamente hemos conocido con el nombre de socialización, ¿sí? Es decir, la reproducción de actitudes, de habilidades, de calificaciones, la internalización de las normas y lo que es muy útil a la producción capitalista, el disciplinamiento. Es decir, nos reproducimos, vamos reproduciendo pautas, ¿no es cierto?, de socialización de comportamiento para precisamente servir al capital, diríamos, ¿no es cierto? Estas actividades se desarrollan en 3 esferas, que ya de alguna manera las mencioné, pero las voy a decir con más precisión, enunciar. Una que son las familias unidades domésticas, típicamente, ¿sí? Otra que son las instituciones estatales de provisión de servicios, como las de salud, educación, cuidado, ¿no es cierto?, entre las más conocidas. Y otro espacio, que es lo que conocemos como el espacio de las instituciones privadas, no estatales, ¿no es cierto? Tanto pagas como no pagas, ¿sí? Porque sabemos que, por ejemplo, las escuelas privadas, los hospitales y clínicas privados, es decir, cumplen públicamente una función, pero muchos no son gratuitos, ¿no es cierto? Pero hay en otra pata de la intervención de las instituciones no privadas, que son instituciones sin fines de lucro. Lo que últimamente se ha dado a conocer como tercer sector, ¿sí? A todos nos debe sonar, el tercer sector, que ha estado jugando precisamente un papel muy importante como complemento, en algunos casos reemplazo y otros complemento del Estado. O sea, es tan amplia la actividad de reproducción social que hoy también se está incluyendo, ¿sí? Es decir, también hay que incluir a servicios básicos, ¿sí?, que cumplen esta función, sin los cuales no podemos vivir, como el agua, los servicios de agua, el suministro de agua, el suministro de vivienda, ¿no es cierto? Ni que hablar de energía eléctrica. Hoy Internet, sin lo cual no podríamos, ¿no es cierto?, estar realizando y reuniéndonos en este instante. Es decir, acá es importante porque lo que nos reúne hoy, ¿no es cierto?, es hablar de las políticas sociales. Entonces es pensar y hablar, ¿sí?, que si el Estado interviene en la reproducción social, lo hace precisamente a través de las políticas sociales, fundamentalmente, aunque no exclusivamente. Es decir, digamos, la reproducción social, que en términos marxistas sería la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, tendría como función la reproducción de la fuerza de trabajo, no opera entonces exclusivamente en el ámbito doméstico, sino que el Estado, a través de sus políticas sociales particularmente, es un ámbito privilegiado de la regulación y gestión de las condiciones de vida y reproducción. Como dice Claudia Danami, una colega que es especialista en el área de políticas sociales.
alguien que últimamente ha estado aportando mucho en esto es Nancy Fraser, ¿sí? Filósofa, cientista social, diría yo, feminista, que casi todos ya a esta altura conocen y han leído. Se ha estado, digamos, concentrando mucho en los últimos años en estudiar este fenómeno de la reproducción social. Y ella, entre las tantas cosas que dice, nos advierte una cosa muy interesante, ¿no es cierto?, que es que las actividades de la reproducción social constituyen una de las condiciones primordiales que posibilitan la existencia del subsistema económico del capitalismo, ¿sí? Ella va a decir, aunque toda sociedad requiere alguna forma de organización, ¿no es cierto?, de la producción, y también alguna forma específica de organización de la reproducción, porque estas actividades se han realizado siempre, pero no siempre han tenido las mismas características, ¿no es cierto? Es con el advenimiento del capitalismo, ¿sí?, que se produce la división entre producción y reproducción, ¿sí? Y el uso específicamente, ¿sí?, capitalista del salario para controlar al trabajo no asalariado, ¿sí?, generalmente femenino el trabajo de las no asalariado que se realiza en el ámbito doméstico, y de cuidados de las unidades domésticas. Es decir, la actividad, va a decir Nancy, la actividad de reproducción social no asalariada es necesaria para la existencia del trabajo asalariado, la acumulación del plusvalor y el funcionamiento del capitalismo como tal. Las feministas y específicamente las economistas feministas han estudiado muchísimo y ya está prácticamente comprobado el valor que agrega el trabajo doméstico y de cuidados, ¿sí?, a el capital. ¿Por qué? Porque está contribuyendo a reproducir a la fuerza de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de los empleados, ¿no es cierto? Y es un trabajo que no se paga. Bueno, esta es una, como sabemos ya, a partir de estos estudios, una de las reivindicaciones muy entre paréntesis, muy debatidas incluso en el seno del feminismo. Es decir, si se debe pagar un salario a las amas de casa, ¿sí?, o no. En algún momento en Italia hubo una reivindicación de este tipo y hay alguna política relacionada. Porque este debate, no lo vamos a discutir ahora, pero este debate tiene que ver con que hay quienes dicen, no, si se paga se está, es decir, reafirmando que son las mujeres las que tienen que hacer esta tarea. En cambio, tenemos que proponer otras cuestiones, como que el Estado se haga cargo, ofrezca estas actividades, que por ejemplo es el caso de lo que conocemos más avanzado como sistemas de bienestar como en los países nórdicos, que también tienen sus problemas, y la otra es democratizar el espacio doméstico, ¿no es cierto? Bueno, esto para tener claro qué papel está cumpliendo entonces estas actividades de la reproducción social. Hay otra feminista de origen socialista, Silvia Federici, que también ha trabajado mucho estos temas, que dice algo que es muy interesante, muy patente. O sea, en el capitalismo se mistifica, ¿sí?, el trabajo de reproducción social, realizados en los hogares, como un recurso natural. ¿A qué le llamamos natural? Ni lo pensamos, porque total, es decir, es así como es. O un servicio personal, movido por los afectos, ¿no es cierto? Que es cierto que, es decir, todas nos mueven los afectos generalmente, por lo cual hacemos
muchas cosas de las que hacemos, ¿no es cierto? Eso es lo intrincado del espacio, digamos, de lo doméstico, cuando lo doméstico se cruza con lo familiar. Pero de esto el sistema capitalista saca provecho, ¿no es cierto? Justamente de esta condición, lo que dije hace un rato, no asalariada de todo este trabajo involucrado, ¿no es cierto?, en la reproducción. Entonces, dicho esto, para enmarcar, creo que hoy producción, reproducción, aunque no se hable en esos términos, es uno de los debates existentes. En Argentina escuchamos mucho decir a nuestro presidente Alberto Fernández, en la disputa entre si debemos privilegiar la vida, yo elijo la vida, porque la disputa que se está, digamos, haciendo pública es la vida o la economía, ¿no es cierto? El presidente enunció la vida, ¿tá? Creo que no solo en Argentina se está poniendo este debate, es bastante mundial, ¿no? Es decir, que es una dicotomía falsa también, como dirían algunos, ¿sí? Pero, digamos, podemos en todo caso después ver por qué decimos que es una falsa dicotomía. Pero yo lo que quiero justamente rescatar aquí, me pregunto y digo, ¿qué está puesto acá en cuestión precisamente? ¿Está puesto esto? Está puesto, digamos, si le damos mayor valor a la vida, porque cuando dice vida, no está diciendo solo, sí, en un sentido podemos tomar la vida realmente, es decir, el COVID-19 nos está enfrentando de una manera tremenda, es decir, a la muerte, ¿sí? A la enfermedad y a la muerte. Pero también es la vida, porque nos está enfrentando a que nos quedamos sin trabajo, que no tenemos para comer, etcétera, etcétera. Muchos sectores, digamos, de la población están en esa situación. Entonces, justamente, también se trata de preservar la existencia, que no haya hambre, que haya techo, etc. Esto que yo he llamado como este campo de la reproducción social, que en realidad está muy imbrincado, vuelvo a decir, con la producción. Y de eso se trata, es decir, ver cómo se une, porque está muy imbrincado, es el capitalismo, a partir de las sociedades capitalistas, que esto se ha ido separando cada vez más, ¿sí? Por lo cual se aplaude todo lo que tiene que ver con la producción y se denosta generalmente lo que tiene que ver con la reproducción. Sin embargo, la reproducción es esa cantidad de tareas invisibilizadas, ¿sí?, que están sosteniendo en gran medida a esa digamos, producción, que en realidad, es decir, termina en la monetarización, en una sociedad monetarizada y financiarizada, ¿no es cierto? Es decir, en la que a los sectores, grandes, amplios sectores de la mayoría, les toca, digamos, solo vivir, ¿no es cierto?, con los despojos que quedan. Entonces, yo me estaba preguntando precisamente ¿qué políticas sociales, qué se está haciendo en materia de política social y si efectivamente a qué están apuntando? Para lo cual, digamos, voy a repasar algunas de las políticas muy rápidamente, de las políticas que hoy en Argentina, y sé que que en otros países, con distintas versiones, también en algunos casos se están dando. Se están llevando a cabo en este momento, yo digo sí, una serie de políticas sociales, ¿no es cierto?, las que están destacando. Yo voy a referirme a las que están destacando en el momento de la crisis, hoy, que tienen existencia desde hace unos meses, apenas 2 meses o lo que fuera, ¿no es cierto?
Es decir, que en realidad están dirigidas, entiendo yo, a garantizar estas condiciones mínimas de existencia, ¿no es cierto? Una es esta revalorización de los sistemas de salud, una de las primeras, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, las condiciones del sistema sanitario son en gran parte las que provocan la política de aislamiento preventivo, ¿no es cierto? Frente a un virus que todavía no tiene, digamos, nada para prevenirlo, no hay una vacuna, recién se están explorando algunas curas. Entonces, ¿qué se está preservando con el aislamiento? No solo las vidas, justamente preservar el sistema de salud que por las condiciones justamente de achicamiento del sector, ¿sí? No ofrece todas las instalaciones, todos los equipos, todo el personal para atender a toda la población. Es decir, si fuéramos muchos. Y de hecho, como pasó en Italia en un momento, ¿no es cierto?, en donde fue terrible escuchar que había que decidir quién vivía, a quién se le ponía el pulmotor, ¿no? Bueno, es decir, tremendo. La otra gran serie de medidas que está abarcando el gobierno argentino tiene que ver con el reforzamiento de las transferencias monetarias. Reforzamiento porque ya hay, sabemos, transferencias monetarias. Por ejemplo, la asignación universal por hijo y por embarazo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles? Por ejemplo, destaca una, que es la que conocemos como IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, familiar, ¿sí? Después vamos a retomar eso, ¿por qué le llamamos familiar? ¿Bien? ¿A quién está dirigido? A personas desocupadas, trabajadoras y trabajadores informales, y trabajadoras y trabajadores de casas particulares, fundamentalmente. En realidad está también pensado justamente para cubrir aquellas personas, ¿no es cierto?, que han quedado, porque como no se desempeñan en las actividades consideradas esenciales, han quedado sin fuente alguna de ingresos, ¿no es cierto? Se han otorgado subsidios extraordinarios, justamente en la forma de bonos, para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y para titulares de la asignación universal por hijo y de embarazo. Estoy mencionando algunas más importantes, no estoy mencionando todo, ¿no es cierto? Es muy importante también, hay que destacar en el área de la política alimentaria, ¿sí?, que es la política asistencial alimentaria, en la que ya había comenzado en el mes de diciembre, donde todavía estábamos lejos de pensar en el coronavirus, ¿no es cierto?, en el COVID-19. ¿Pero por qué? Porque justamente se estaba en una profunda crisis que abarcaba a sectores muy amplios de nuestra población, crisis que se profundizó por justamente la aplicación de medidas, ¿no es cierto?, de un capitalismo financiero rampante en nuestro país en los últimos años. De esto habló mucho Nora en su momento, pero yo sé que aquí de lo que estaban no están todos los que escucharon a Nora, bueno, pero tampoco quiero repetir. Y esas políticas asistenciales son la tarjeta alimentar, ¿sí?, y los comedores comunitarios, a los que se está apoyando bastante. De reciente creación, muy reciente creación, que esto, digamos, se va a ejecutar a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es lo que se llama el programa Potenciar Trabajo. ¿Qué consiste? Bueno, es decir, justo como la palabra lo indica,
fortalecer ciertos sectores. Esto es interesante. Es decir, ¿qué sectores está pensando en fortalecer de la economía? ¿No es cierto? Cuidados, por eso digo es interesante. Alimentos, ¿les suena? Es decir, de lo que estábamos hablando hace un rato. La construcción, del reciclamiento de basura, por ejemplo. Son 5. Quizás se me olvidó mencionar alguno. Entonces, a estas políticas se ha sumado, bueno, hay otro programa que también muy importante, que se llama el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, el ATP, ¿no es cierto? Que en realidad, así como su nombre lo indica, está dirigido a cubrir la emergencia para el trabajo y la producción. Está dirigido a apoyar a esas empresas, fundamentalmente empresas pequeñas, ¿no es cierto?, la que nosotros conocemos como pymes, mini pymes, es decir, que también han tenido que, en muchos casos, cerrar, ya venían en crisis y ahora se ha profundizado, para, digamos, o funcionar y pagarle a sus empleados. Pagar parte, este programa, entre otras cosas, viene a pagar, no es lo único que hace, parte del salario de los trabajadores y trabajadoras. Estas políticas se suman a otras, como el congelamiento de alquileres y tarifas, de servicios públicos, la suspensión del corte de servicios por falta de pago para las personas consideradas vulnerables, el congelamiento de alquileres y prohibición de desalojo para la vivienda única familiar, así también como para monotributistas, mini pymes, cooperativas de trabajo. Dan cuenta, digo yo, de una perspectiva, una mirada integral de la política social. ¿Sí? Para atender, en este caso, especialmente una franja, ¿no es cierto?, amplia de la población desocupada o con trabajo informal y precarizado, que ya estaba en esta situación, insisto, antes de la pandemia. Más a los nuevos desempleados, desempleadas, ¿sí?, y trabajadores y trabajadoras que se han quedado, ¿no es cierto?, efectivamente sin trabajo o se les ha reducido su ingreso. El tema es, esto es la emergencia. Todos nos preguntamos y ya se está hablando de la pospandemia, ¿sí? El regreso, lo que se llama el ingreso a una nueva normalidad, que es todo en incertidumbre. Alguien me dice cuál va a ser la nueva normalidad. Es decir, no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos cuál va a ser esa nueva normalidad. Sabemos, sí, que ya no volvemos. Esto que estamos diciendo, ay, la virtualidad llegó para quedarse, sería uno de los elementos más bonitos, ¿sí? Pero hay otras cuestiones que posiblemente a las que no podamos volver tan fácilmente, ¿no? Es decir, a las que estábamos acostumbrados. Pero lógicamente, es decir, hay que pensar, sí hay algo que no tiene certidumbre y hay algo que se sabe. Esto que estamos describiendo, estas situaciones de crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, va a seguir. Y es más, es posible que se incremente, ¿no es cierto?, en la pospandemia como efecto de lo que ahora aturdidamente estamos viviendo, ¿no es cierto?, que es el cierre de numerosos lugares de trabajo, los despidos, etcétera, ¿no? Lamentablemente algo que hay que decir, pero después lo voy a comentar más, es esto de que estas son medidas del Estado Nacional, ¿sí? Medidas del Gobierno Nacional en el Estado Nacional, en las instituciones nacionales, que se están acordando muchas con las jurisdicciones provinciales, pero no todas las jurisdicciones provinciales están llevando a cabo, y eso lo sabemos los cordobeses y cordobesas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que al contrario de esto, como hablábamos antes de comenzar aquí con Alicia, con todos los compañeros y compañeros, Eduardo, realmente están produciendo y hacen
acciones contrarias, retirando al Estado, echando gente. Bueno, eso es tremendo. Pero digo, estas, a nivel del Estado Nacional, de la intervención social del Estado Nacional, porque cuando hablamos de política social hablamos de la intervención social del Estado, ¿no es cierto? Se está pensando desde ya en algunas políticas a nivel social. Una es, esto lo está anunciando cada vez que lo entrevistan, dice esto, por ejemplo, bueno, lo ha dicho el presidente y también lo dice el ministro Arroyo de Desarrollo Social permanentemente, que se está pensando en este programa Potenciar Trabajo, combinado con el ingreso básico, una política de ingreso universal, y otra que me parece muy importante que vayan juntas, que es programas de urbanización de las villas y asentamientos fundamentalmente. Sabemos que uno de los grandes problemas es precisamente la vivienda. Es uno de los grandes problemas que hace que hoy se haya disparado, ¿sí?, tan fuertemente el COVID y el contagio en esos asentamientos. ¿Por qué? Porque viven en condiciones en donde están obligados. No hay qué aislamiento, ¿de qué aislamiento me hablan? Están obligados a convivir, ¿cierto?, con condiciones incluso de vivienda precarizada y sin una serie de servicios justamente de agua, de energía eléctrica, que son necesarios. Entonces esa es una política que se está pensando en conjunto. La que se está convirtiendo, ¿no es cierto?, porque el mismo gobierno de esas tres, el mismo gobierno está poniendo en el debate público muy fuertemente el ingreso básico universal, el ingreso universal, ¿sí? Nora habló de este ingreso, a quienes escucharon a Nora Kim, ella hizo referencia al ingreso, ¿no es cierto? Yo lo único que voy a decir, para quienes no lo saben, o para no han leído sobre esto, no escucharon en su momento a Nora, es que hay distintas versiones de lo que llamamos ingreso universal, renta universal básica, dicen algunos la renta básica. En términos generales hay una característica bastante importante, pero que eso no quiere decir que así se vaya a concretar, y esa va a ser una parte del debate, ya está siendo, creo. En general se considera, digamos, esta renta, ¿sí?, en un ingreso, consiste básicamente en un ingreso, ¿no es cierto?, pagado por el Estado a cada miembro pleno, dirían algunos, de derecho de la sociedad, cada miembro pleno ciudadano o residente acreditado, con derecho incluso si no quiere trabajar. Este es un concepto muy revolucionario en nuestro momento, ¿no es cierto? Es decir, cuando alguien que recibe un plan nomás ya dicen que no quiere trabajar, ¿no es cierto? Una pequeña ayuda, una pequeña contribución, ya estamos diciendo que las personas no quieren trabajar. Bueno, si la renta estaría dirigida a asegurar ese ingreso para lo que conocemos típicamente como necesidades básicas, que pueden permitir o no, que permitirían poder trabajar, ¿no es cierto?, o desarrollar trabajo en algo que, más libremente, ¿no es cierto?, en algo que se quiere trabajar. También permite flexibilidad, ya vamos a ver cómo creo que esta es importante para la vida, la democratización de la vida de las familias, ¿no?, al interior de las unidades domésticas. Independientemente entonces de cuáles puedan ser, es la idea, ¿no es cierto?, las otras posibilidades de fuente de renta, sin importar con quién se conviva incluso, ¿sí? O sea, una renta básica que, dicho muy rápidamente, quienes están a favor de esta renta esgrimen una serie y sí los tienen, es decir, una serie de ventajas. Al Estado
le pueda resultar justamente decir menos gasto, obviamente que supone mucho movimiento de dinero por parte del Estado. Es decir, pero a la vez, con la renta básica se pueden reemplazar una serie de programas, como estos que mencioné, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, algunos están hablando y están proponiendo convertir el IFE en una renta básica. Lo que pasa es que el IFE lo reciben solo un sector de la población. La otra, es decir, le permitiría, ¿no es cierto?, menos gasto al Estado y al aparato administrativo del Estado, ¿no es cierto?, y articular. Es menos estigmatizante, porque además, ¿cuándo es menos estigmatizante? En realidad sería menos estigmatizante cuando lo reciben todos, todas y todes, ¿sí? Hasta las personas ricas, digamos. Ese es otro asunto, ¿no es cierto?, que después se supone que devuelven con impuestos. Pero es decir, dicen muchos, agota la idea de que solo lo reciben y por eso estigmatizan, ¿no es cierto?, los pobres, o los que consideramos pobres. Es una renta que no necesita de probar la pobreza, que esa es una de las, justamente de las condiciones estigmatizantes. Bueno, dicho esto, dejo acá sobre el ingreso, ¿no es cierto?, este tipo de ingreso. Lo que hay que decir es que está siendo debatido, lo que hay que decir es que lo están promoviendo organismos internacionales como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, como la CEPAL, ¿sí?, para decir organismos que nosotros con el equipo hemos estudiado justamente, es decir, conjuntamente también con el Banco Mundial en su momento, ¿no? Es decir, ¿cómo significan estos organismos a la familia? Bueno, estos organismos de expertise, ¿sí?, que tienen bastante influencia, están promoviendo algún tipo de renta básica. Incluso escuchaba el otro día a la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, que decía que hay distintos tipos y que esto podría ser escalonado. ¿Por qué? Porque requiere de un Estado que recaude, requiere un requisito muy indispensable, porque hay varias fuentes de financiamiento para este tipo de ingresos, pero un requisito muy indispensable es que se financie con los impuestos, ¿no es cierto?, a la renta. Para lo cual, en nuestro país al menos, y en casi todos los países de América Latina, hace falta una reforma tributaria, del sistema tributario. Nada más y nada menos, ¿sí? Otra forma de financiamiento es el impuesto a la riqueza, que anda un proyecto, ¿no es cierto?, sabemos muy bien en nuestro país, para que tiene que entrar en las cámaras, ¿no es cierto?, de representantes para ser debatido, que ya es resistido, por supuesto, por los sectores que se verían involucrados a pagar este impuesto. Otros son rentas internacionales, eso es un proyecto mucho más quimérico, que vienen promoviendo hace rato una serie de organismos y fundaciones, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, el famoso impuesto Tobin o algo así, de cobro de impuestos justamente a los capitales que están globalizados y que se manejan tranquilamente de un país a otro sin pagar nada, ¿no? Y el otro, muy interesante, que lo dijo justamente la directora de la CEPAL, es apelar a aquel dinero, digamos, que se fuga. Sí, nosotros, para lo cual hay que conseguir que se dejen de fugar los capitales, que no es una característica solo de Argentina, ¿sí? Sí, la cantidad de capitales que no pagan impuestos acá, que para no pagar impuestos acá están, ¿no es cierto?, en islas offshores, ¿sí? Islas o no islas, digamos, ¿sí?, en estos lugares que conocemos
que son sí como islas financieras, que se escapan no solo de los impuestos de Argentina, ¿no?, de otros países, de la recaudación impositiva de otros países, ¿sí? Es muy interesante, y para quienes, no solo, digamos, tenemos acá compañeros y compañeras de Chile, de Colombia, de México, que en América Latina esta fuga implica el 6%, más del 6% del Producto Bruto Interno. El gasto social de los países, ¿saben de cuánto es? De 11.5%. O sea que es más de la mitad del gasto social. ¿Qué les parece? Ahora bien, aquí viene un tema bastante difícil, ¿no es cierto? Que es, bueno, justamente cómo logramos las reformas tributarias necesarias del sistema tributario, cómo logramos que no se fuguen los capitales, es decir, que hacen falta ciertos, algunos llaman nuevos pactos sociales, un término que se conoce mucho en Europa, porque en Europa hubo ciertos pactos de la posguerra, ¿no es cierto? Cuando se habla de pacto social, justamente se habla de pacto entre clases, se habla de pacto entre sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad, nada menos que pactar con sectores poderosos, las élites del capital, para que, ¿qué? Porque en todo pacto alguien deja algo, es decir, para que justamente contribuyan con parte de su riqueza. Sabemos que hay algunos multimillonarios, billonarios del mundo, como Bezos, el dueño de Amazon, como otro par, Soros y demás, que están diciendo sí, hay que contribuir con esta renta, pero por supuesto que las soluciones son diferentes. Me detuve en el ingreso porque me parece que es una de las políticas que puede llegar a contribuir fuertemente, por ejemplo, a la democratización de las actividades de reproducción social llevadas al interior de las unidades domésticas, ¿sí? Pero antes de eso, quiero destacar algunos rasgos también de esto, porque de estas políticas que se están llevando a cabo actualmente, porque eso prefigura algo que puede venir adelante, ¿no es cierto? Es decir, me parece que es auspicioso, quiero decirlo también, en estas políticas que se están llevando a nivel nacional en Argentina, me parece auspicioso ciertos esfuerzos por mirar los entrecruzamientos de género, y justamente decir ciertas miradas hacia las actividades de cuidado. Por ejemplo, qué sé yo, medidas específicas para la población LGBTI, ¿no?, que están teniendo para, digamos, que reciban la tarjeta alimentaria, para incluirlos en los programas, incluirles en los programas sociales, ¿no es cierto?, del Ministerio del Desarrollo. Son pequeños pasos, muchos, pero, es decir, habla de una mirada que se está incorporando, que es muy importante, ¿no? Lógicamente también sabemos que uno de los grandes problemas que está provocando la pandemia es el incremento de la violencia de género, ¿sí? Con más muertes por violencia de género, ¿no es cierto?, particularmente contra las mujeres. Entonces también tenemos ya incluso institucionalmente las instituciones a nivel nacional para ocuparse de esto, y que están poniendo la mirada y tratando de articular entre distintos ministerios, ¿no es cierto?, medidas para atender la demanda
en relación justamente a los casos de violencia. Otra cuestión también interesante es que en el aislamiento, en estas medidas de aislamiento, por ejemplo, se están teniendo en cuenta ciertos hechos concretos, como son las nuevas prácticas que existen, ¿no es cierto?, entre progenitores que están separados y que por lo tanto niñas y niñas viven un tiempo en la casa de uno y en la casa de otro. Bueno, pues hay una normativa que a poco de salir, ¿no es cierto?, la obligación del aislamiento, están permitiendo este desplazamiento, por cierto, con ciertos límites y demás. También de familiares que cuidan a otros familiares, sean adultos mayores o abuelas o demás. Bueno, ese tipo de medidas están hablando de esta nueva tendencia. Dicho esto, y para ir terminando, para no aburrir más, porque ya además se está haciendo largo, digo, son medidas que nos abren un camino, son promisorias. Queda mucho, ya lo charlaremos, espero que lo podamos charlar ahora. Queda mucho abierto, ¿sí? Es un momento yo digo, por lo menos esto nos abre hacia algo que se viene y que nos obliga a debatir más, ¿no es cierto? Relacionado con las familias. Yo digo, todo muy bien, pero estas son políticas aún dirigidas hacia las familias, algo que nosotros hemos estudiado, ¿no es cierto?, en su momento. ¿Qué quiere decir hacia las familias? Y se dirigen a las familias como el programa. Ahora, ¿de en qué familias estamos pensando? ¿Sí? No estamos pensando en ninguna familia. Es decir, es como una direccionalidad elíptica, general, a las familias. Bueno, pues me parece que hay que empezar a pensar a las familias. ¿Qué son? ¿Cómo están compuestas? Esto que ya estamos empezando a reconocer. ¿Qué problemáticas hay en el interior? Es decir, y si reconocemos esas, también reconocemos estas actividades. Vuelvo a la reproducción social, ¿sí? Vuelvo a los conflictos, ¿sí?, en el seno de la familia. Entonces, me parece que aún estas políticas las estamos dirigiendo hacia las familias así, es decir, de una forma muy general que requiere mucha más atención, ¿sí? Es una categoría que hay que rescatar, que revisar, para pensar políticas o cruces entre políticas mucho más concretos, ¿sí? Se está hablando, ¿no es cierto?, por ejemplo, ¿sí?, de que no basta para combatir la violencia, no basta con programas muy específicos para la violencia, ¿sí? La violencia también forma parte justamente de conflictos, ¿sí?, de conflictos entre generaciones, en el seno, ¿no es cierto?, de los grupos familiares, entre generaciones, entre géneros, en torno justamente a la distribución de tareas, en un momento en que también las mujeres han estado llamadas a hacer trabajos de reproducción social, trabajos de cuidado fuera de la casa, mal pagos, no pagos, y vuelven y a sus casas y siguen trabajando lo que ya se conoce largamente con el nombre de doble jornada de trabajo. Entonces, digo que hay que empezar a pensar. Creo que hay que visibilizar, es toda una tarea, la de visibilizar, y ahí el trabajo social tiene una función importante en esto de pensar en la subjetividad, pensar en las nociones culturales que hay que remover en torno a la familia, en torno a los roles, y hay que visibilizar justamente estas actividades de cuidado. Queda mucho por hacer de reproducción social. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de familias? Gracias a todos, todas y todes. Cristina, creo que hay muchísimos comentarios, hay unos cuantos comentarios y unas cuantas preguntas que están por chat. Bien.
De todos modos, les recordamos que si alguien quiere hablar, pide la palabra por chat y lo habilitamos también para que pueda hacer la pregunta verbalmente, ¿no? Esto si prefieren esa vía. Acá Miriam Bracho pide así si pudieras ampliar un poquito la categoría de reproducción de la subjetividad. Bueno, voy contestando una por una, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, la idea es que sí, porque son distintas. Sí, porque son distintas, claro. Sí. Bueno, ¿qué quiero decir con producción de la subjetividad? Como dije, hablamos de un amplio espectro que es la reproducción justamente de los valores, es decir, la subjetividad en términos amplios, lo que es nuestro mundo subjetivo, simbólico por otro lado, es decir, tiene que ver con las normas, con los valores, con los hábitos. Yo no diría que es un sinónimo de socialización, pero podemos decir, para entenderlo mejor, de que tiene que ver con los procesos de socialización que se realizan, digamos, que realizan básicamente, ¿no es cierto?, fundamentalmente, es decir, las familias, y que también realizan las políticas sociales y la política educativa, que es la gran, ¿sí?, generadora de socialización, ¿no es cierto?, lo cual sería, digamos, de reproducción. Cuando algunas feministas dicen reproducción de la subjetividad, precisamente se están refiriendo a esta tarea en donde esa reproducción también está contribuyendo al sostenimiento de los sistemas de dominación, de distinto tipo, por ejemplo. Buenísimo. Acá María Laura Macías dice, ¿qué implicaría democratizar el espacio de la reproducción doméstica? Buena pregunta. Bueno, yo creo precisamente que democratizar, ¿qué implica? Es decir, que haya una redistribución de las tareas, ¿no es cierto?, del trabajo doméstico y de cuidado al interior de las unidades domésticas. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué el clamor por democratizar? Porque a pesar de muchos avances y de años de feminismo y de luchas no solo de feminismo, y ahora se agregan las luchas de la comunidad, ¿no es cierto?, LGTBI, realmente falta mucho por hacer, ¿sí? Es decir, típicamente la carga es de las mujeres en este tipo de tareas, ¿no? Entonces, democratizar implica que justamente, es decir, y ahí, en eso de los hábitos, y aquí uno con la reproducción de la subjetividad, es la reproducción simbólica, en definitiva, o sea, es decir, de una serie de valores que transmitimos, ¿no es cierto? Un valor que transmitimos es que desde niñitos los varones no tiendan la mesa, no laven los platos, no hagan una serie de tareas domésticas. Eso es democratizar. Buenísimo. Hay una pregunta que viene con afirmación y todo, pero que la leo tal cual. Ah, bueno. Entonces un comentario. Es pregunta y afirmación, mira. ¿Cuál sería la lógica de las políticas sociales para ayudar a emancipar a los sectores más vulnerados? Esta sería la pregunta. Y el comentario sería, las políticas sociales sirven a la desigualdad, los legitiman. A ver, volvela a leer, por favor, porque además eleva la voz. ¿Cuál sería la lógica de las políticas sociales
para ayudar a emancipar a los sectores más vulnerados. Las políticas sociales sirven a la desigualdad, los legitiman. Claro, lo que está diciendo es que cuál sería la lógica para que no hagan, que las políticas sociales no legitimen la desigualdad. Eso. Políticas sociales de tipo emancipatorio, diríamos. ¿Sí? Eso. Bueno, no hay una lógica, pero hay varios aspectos que hay que agregarle a las políticas sociales. Es decir, una de la que estamos hablando mucho últimamente es la política social con perspectiva de derechos, ¿sí? Es decir, las políticas sociales que focalizan, por ejemplo, no han realmente sido, ya se sabe, ¿no es cierto? No son eficientes no han sido eficaces, mejor dicho, para quebrar la desigualdad, ni mucho menos, ¿no es cierto? Ni siquiera para aliviar la pobreza, la desigualdad. Entonces tienen que ser políticas que estén basadas en la lógica de perspectiva de derechos, y ahí, digamos, en perspectivas que atraviesen, ¿no es cierto?, los derechos, porque los derechos de justamente de las personas en su calidad, que eleven a las personas en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, que contribuyan a precisamente a democratizar las relaciones, ¿no es cierto?, entre las personas de género, de raza, de etnia, básicamente eso. Buenísimo. Juan Carlos Sabogal dice, recientemente se ha observado en algunas regiones las dificultades de acceso a las políticas sociales de las familias unidades domésticas de origen migrante. El IFE, por ejemplo, estipula un periodo de residencia que muchas cumplen, pero al observar los datos se les ha imposibilitado el acceso. ¿Cómo podemos pensar en la intervención social con poblaciones migrantes en el contexto actual, considerando las limitaciones de la categoría de ciudadanía que diferencia sus sujetos nacionales de no nacionales, y cuando nosotros, los trabajadores sociales, apelamos a la centralidad de los sujetos de derecho? Muy buena pregunta o comentario, Juan Carlos. Justamente sí, esa es una deuda de este país y de muchos países. El trabajo y la inclusión de migrantes. Que nuestro país también lo tiene, porque nosotros nos hemos jactado históricamente de ser un país receptor de migrantes, que somos hijos y nietos y bisnietos de migrantes, y bueno, no. Sin embargo, al día de hoy somos muy expulsivos con muchos migrantes, ¿sí? Entonces, esa es toda una deuda, y esa justamente los derechos de los migrantes, es algo que es un derecho humano, en definitiva, que hay que agregar a las políticas. Las políticas tienen que incluir a estas poblaciones también. Y en ese caso, yo acuerdo totalmente que la categoría de ciudadanía se queda corta. Se habla, ¿no es cierto?, como dije yo, en esas definiciones de renta básica, por ejemplo, de ciudadanía y residencia acreditada, que es lo máximo, digamos, ¿no?, los techos existentes de reconocimiento, digamos, del estatus de migrantes. Pero que nosotros sabemos que hay muchísima gente que no tiene ese estatus de residente, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay deudas, y realmente cuanto más
universal sea una política, más va a abarcar a todos los estratos que quedan afuera. Que es uno de los problemas, es decir, universalizar las políticas. Y ahí voy a decir algo muy rápidamente, es decir, que no, entre las tantas cosas que, disculpen que me extendí, que dije, realmente, que me deberían haber dicho ya corta, ahora les tiro a ustedes. Entre las tantas cosas que dije, no dije que, bueno, la disputa, ¿no es cierto?, por universalidad de las políticas, ¿sí? Por favor, cerramos los micrófonos mientras no hablemos, por favor. Buenísimo. Miriam Bracho dice que aquí en Venezuela se están usando los bonos por la vía del carnet de la patria. Tal vez sería interesante si Miriam puede abrir su micrófono y contarnos qué es eso, sí, digamos. Exacto, porque no conozco esa política de Venezuela. Sí, no. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Miriam. Mucho gusto. Bien, un poco para explicar. Hola. Igual para mí. Bueno, un poquito para explicar, sí. Este es un carnet que el Estado venezolano habilitó para todos los ciudadanos, no importando su opción o preferencia política. Muchos no lo hicieron. No se te escucha ya, por, ¿no? Prejuicios políticos. Los que tenemos ese carnet, hemos podido gozar de ciertos Yo no la escucho. bonos con cierta regularidad. A ver si lo puedo subir. Sabes que no se escucha, perdón, Miriam, está entrecortado. Muchas familias escuchan. No, entrecortado. Trata de subir la voz, Miriam. Habla bien fuerte para que te escuche. Es que tú sabes que aquí en Venezuela la conexión es... Sí, es el problema de la transmisión. Voy a hablar por el micrófono así. ¿Me escuchan mejor? Ahí está un poco mejor. ¿Me escuchan? Sí, hay que sacar las cámaras, capaz, para escucharla. ¿Dice alguien ahí? De conexión. A ver, yo voy a apagar mi micrófono. Ajá. Ok. Atención. Ok. Trato de explicar con más lento. Fue una opción que otorgó el Estado venezolano. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Sí, Miriam, ¿Me escuchamos atentamente. Sí, atentamente. Aló. Te escuchamos, Miriam. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces, el Estado venezolano, lo ofreció el Estado venezolano a todos por carnet por prejuicios políticos, pero ese carnet permite que muchas de las familias, inclusive varios miembros de una misma familia, reciban con cierta regularidad algo. Hace poco, el 24 de junio, se celebró la batalla de independencia, la que llamamos Carabobo, y allí muchas familias recibieron el bono de la victoria. Pudiésemos trasladarlo o cambiarlo a dólares, hacían como unos $3 más o menos, ¿no? $3.50. Pero con esa poca cantidad inclusive, muchas familias salían o salen a comprar sus alimentos. Entonces, las familias dentro de cada grupo familiar pueden recibir varios miembros si tienen el carnet de la patria. Entonces,
ha sido muy cuestionado, por supuesto, y muchas de las familias han quedado por fuera, pero porque no hicieron la diligencia, no gestionaron ese carnet y entonces están fuera del programa. Perfecto, se entendió clarito. Bueno, seguimos. Cristina está hablando. Cristina, tenés el micrófono. Cristina, prende el micrófono. Perdón, me había olvidado que no tenía el micrófono. No, es que digo que, bueno, luego les pido, no puedo hacer un comentario a lo que dice la compañera y nos relata de Venezuela, porque lo escuché a medias. En mi caso lo escuché a medias, ¿sí? Gracias igual por el aporte. Bueno, seguimos. Mira, hay un comentario de Nora Akin, que si está Nora debería hablar. Sí. Dice que las declaraciones de Arroyo se van alejando de la condición de universalidad del ingreso básico. Sí. Pero lo importante es que está muy instalado el debate. Por tanto, de la estigma parece que se mantendrá. Coincido, querida Nora, totalmente. Sí es cierto, se alejan. Sí, se alejan. Es decir, realmente se aleja de este concepto de universalismo. Y no me gusta, de hecho, lo digo, que se designe universal a una renta que no sería para todos, sino para los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, llamémosle una renta, sigámosle llamándole ingreso, como queramos, o no sé, pero no universal. Así que sí coincido. Y coincido también con vos que sí, que está por lo menos instalando el tema. Se está instalando el tema. Belén Maldonado hace un comentario que dice: crucial la cuestión del hábitat, la vivienda y el acceso a los servicios básicos. El cruce entre reproducción social y hábitat que no se puede soslayar a la hora de pensar en procesos democratizadores. Así es. De acuerdo, muy bueno el aporte también. Tenemos otro comentario de Franco Irusta que dice: me quedo pensando en los términos que aparecieron como familia, políticas sociales, esencial o no, entre otras, y la expresión quédate en casa traída en la cuarentena. Lo traigo a colación ya que cobran una mayor complejidad y un interesante desafío para pensarlo a nivel profesional, si lo pensamos como las personas en situación de calle y dentro de estas poblaciones las que puntualmente duermen en el espacio público, fuertemente atravesados por condiciones de vulnerabilidad y un cuasi utópico acceso a muchas políticas sociales más allá de las intervenciones focalizadas y fuertemente asistencialistas, estatales o de la sociedad civil. Sí, está poniendo uno de los puntos, uno de los problemas muy fuertes, es decir, que el quédate en casa no es justamente para la situación que hace quédate en casa, obliga a quedarse en casa como decía más temprano, a grandes sectores de la población que no tienen las condiciones mínimas para quedarse en la casa. Ni de instalación, ni de vivienda, ni de relaciones, digamos, entre quienes conviven, ¿no? Que hacen más difícil la convivencia. Ni que hablar del trabajo que se ha incrementado. Se ha incrementado el trabajo adentro de la casa. Muchísimo, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta. Eduardo. Ahí te pasó, Anita. Dale, habla. ¿Ahora? Sí. Ahora. Bueno, un saludo que quedó pendiente, Cristina. Saludos desde Monserrate de Colombia, que tenemos participantes de Colombia. Y Nati Comoglio hace un comentario. Con esto que hablabas de la falsa dicotomía entre salud, la economía,
me hace pensar que en este contexto actual aún prevalece la idea de esta separación de la llamada reproducción biológica, que se la toma aislada como si fuera meramente conservar la vida, sin tener en cuenta todo lo que implica la reproducción cotidiana, los mecanismos que se tienen que poner en juego para conservarla, que involucra el acceso a un trabajo, a redes familiares, es decir, a un bienestar integral que va más allá del mero hecho de vivir, y ello conlleva a la creación de políticas sociales descentralizadas que pierden el foco de las necesidades de los grupos familiares. Y ahí finaliza el comentario. Gracias por el saludo y por el comentario. Importante el comentario, un aporte. Buenísimo. A los que están participando también desde Jitsi. Hay una pregunta de Mónica Vallejo, Cristina, que dice: pensar en políticas públicas que consideren la participación de organizaciones comunitarias desde su formulación. ¿Crees que es posible? Creo que es posible y necesario pensar en políticas públicas estatales que apoyen, estimulen esos trabajos comunitarios, ¿sí? Que de hecho ya se están haciendo. Hay mucho trabajo comunitario, ¿sí?, que se está haciendo a pulmón. Ahora, ahí hay una pequeña cuestión conceptual que me parece que, por lo menos de mi punto de vista, hay que aclarar, es que las políticas públicas, las políticas sociales, solo son estatales, solo pueden ser estatales, ¿sí? Es decir, y que las acciones de intervención social que se hacen en las comunidades, ¿sí?, que hacen las organizaciones sociales, son muy importantes, son públicas por su carácter de beneficio de todos, de lo público, ¿sí?, pero no son públicas en su institucionalidad. Entonces, son muy importantes, pero sí, digamos, una fundación no puede decidir una política para toda una provincia, un municipio o una nación, ¿no? Básicamente esa es la explicación por la cual es el Estado que tiene. Más allá de que cualquier organización, y de hecho creo que no necesitan la autorización del Estado, ya se ha notado, para actuar e intervenir socialmente, ¿no es cierto? Que son grandes cuotas de redes de solidaridad y de trabajo que hay ahí. Buenísimo. Ya vamos a ir cerrando, digo, pues estamos como con mucho tiempo, pero por lo menos te hacemos una preguntita más que hay acá, que la pregunta Clara Macías, que dice si es posible una política para zonas rurales. Muy importante. En estos contextos se marca la desigualdad de acceso a internet, información, etc. Sí. Bueno, esa es otra deuda. Es una deuda grande. En general debemos decir también que la gran mayoría de las políticas sociales y muchas políticas públicas son dirigidas a las poblaciones que viven en las urbes, ¿sí? Es así, en las urbes, en los conglomerados urbanos de distinto tipo, ¿no? Y hay muy poco para pensar las problemáticas, ¿sí?, que también se viven en las zonas rurales. Se están escuchando algunas voces en el gobierno, mismo el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministro de Desarrollo Social, que está hablando dentro de este programa de potenciar trabajo, una de las actividades productivas, por ejemplo, es decir, potenciar las actividades de producción de alimentos en zonas rurales,
Y eso, pero hay que llevar y mirar y estudiar las necesidades de esas poblaciones, ¿no es cierto? Que tienen otras características, realmente. Y hacer llegar algunas de las políticas, tantas políticas sociales también que lleguen a la ruralidad, ¿no? Es decir, esa es una deuda, con mucho de las transferencias, incluso monetarias. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos por la participación. Vamos a ir cerrando, te vamos contando, Cristina, que hay muchísimos más mensajes por mensaje de texto, donde agradecen los comentarios, agradecen el aporte. Hay muchos de este tipo, ¿no? Con muchísimas gracias. Ahora estoy viendo algunas aquí. Gracias a todos, gracias por estar y compartir. Gracias por las preguntas y los comentarios, realmente, que ha sido, me parece que eso es realmente muy, me encanta cuando hay ese intercambio. Francamente, es muy productivo, muy productivo. Sí. Así que muchas gracias a todas, todos y todes. Bueno. Muchas gracias, Cristina. Es un abrazo cordobés, nacional y latinoamericano, ¿no? Sí, porque ahí, bueno, sí. No mencionamos también que está Carolina Virnes, que es de Bolivia. O sea, están nuestros hermanos, hermanos, países. Bueno, de Bolivia, el país hermano tan castigado en este momento. Tal cual. Sí. Y gracias por la presencia. Y pensar, ¿no? Estar, escucharnos. Te saludamos, Cristina, y agradecemos este valioso intercambio. No, gracias a ustedes por propiciarlo nuevamente, la verdad. Sí. Muy buena actividad que hay que realmente agradecer y por poder compartir ciertas ideas. Nos han quedado como muchos conceptos, muchas propuestas para seguir repensando, ¿no? Sí, claro que sí. Hay mucho para pensar. Nuestro lugar, ¿no? Nuestros aportes. Y aportar. Exacto. Y en esto que te preguntaban sobre la reproducción subjetiva, de las subjetividades, yo pensaba en esto del encuentro latinoamericano, cómo podemos construir o valorar o reforzar las subjetividades que tienen que ver con las identidades, ¿no? Con la diversidad cultural de las identidades, que me parece que sí es potente para poder transformar el colonialismo de nuestros pueblos, ¿no? Y de nuestros estados también. Sí, tal cual. Exactamente. Muy buenos sus aportes. Y realmente agradezco las preguntas, los comentarios, porque muy valiosos, ¿eh? Sí. Tenemos todos y todes mucho trabajo por delante. Siempre lo hemos tenido, y ahora más, porque estamos en un momento, los momentos de crisis traen, ¿no es cierto?, esos momentos de ruptura y que, digamos, esto que se viene algo nuevo y cómo construimos lo nuevo, cómo luchamos por lo nuevo, porque se abren luchas de sentido. Muy importantes, sí. Un abrazo. Sí. Aunque nos quedemos charlando un ratito más, los esperamos a todos el jueves que viene. Miércoles. El miércoles que viene, no el jueves, porque el jueves que viene es feriado. Ah, cierto. Yo estaba pensando en el jueves que viene. El jueves que viene es feriado, por lo tanto, la semana que viene nos encontramos el miércoles 8, con las compañeras que vienen de salud, que también vamos a charlar ahí algunos temas relacionados con qué está pasando por lo menos en uno de los campos de intervención que hoy está muy en un contacto muy directo con todo lo que es esta problemática del coronavirus. Así que a todos ahí, a todos. No, ahí vamos a estar.